Hola chicos, bueno, siguiendo con las clases de números complejos, nos toca ver ahora lo que viene siendo la forma polar de representar los números complejos. La forma que hasta ahora hemos utilizado, esta forma que es A más BI, se llama forma rectangular. A esta forma de representar un número complejo se le llama forma rectangular. Pero hay otra forma que viene siendo la forma polar de representar estos mismos números complejos, que también es muy útil a la hora de hacer operaciones, sobre todo multiplicaciones y divisiones, más bien, es donde más la utilizamos, porque es más fácil en forma polar hacer multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos de que esto es lo que mide A y esto es lo que mide B, si proyectamos aquí, esto también sería lo mismo, sería la proyección de B en esta parte, sería lo mismo, exactamente lo mismo. Y con A y B formamos y el propio vector, formamos un triángulo rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo, o sea, tiene un ángulo, ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si vamos a las propiedades de los triángulos rectángulos, pues estos vendrían siendo dos catetos y el propio vector vendría siendo la hipotenusa. Si a nosotros tomamos en cuenta este ángulo, ¿verdad? Que es el que siempre se mide con respecto al eje horizontal, con respecto al eje de las X normalmente, en este caso al eje de los reales, tendríamos que aquí tenemos un ángulo. Entonces también podemos representar nuestro número complejo como una magnitud de lo que mide en total nuestro vector que representa el número complejo, y el ángulo que tiene hacia el eje positivo de la línea horizontal, hacia el eje positivo de las X, que es la forma correcta de medir nuestro ángulo. Entonces, ¿cómo podríamos determinar el valor de θ, o sea, el valor del ángulo? ¿Y cómo podríamos determinar el valor de la magnitud, que la vamos a representar con dos líneas verticales como de valor absoluto? ¿Cuál sería el valor de esa magnitud? Pues fácilmente, si aquí tenemos un triángulo rectángulo, A, el lado horizontal, el lado sobre el eje de los reales, A viene siendo el cateto adyacente a nuestro ángulo de interés y B viene siendo el cateto opuesto, ¿ah? Entonces, en este caso, Z, la magnitud total, la podemos sacar con el teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Esto siempre se suma. No importa el signo que tenga A, no importa el signo que tenga B, al elevarse al cuadrado se vuelven positivos. Si están positivos, pues más por más es más, si están negativos, menos por menos es menos. Esto siempre debe de sumarse, nunca, aunque B esté negativo, aunque vaya hacia los negativos, o B vaya hacia los negativos hacia abajo, siempre se suma, siempre hay que sumarlo. Entonces, la raíz cuadrada de los catetos, los dos lados al cuadrado, se suman y se saca la raíz. Recuerden, jerarquía de operaciones, línea horizontal, agrupa la suma, y entonces la suma tiene mayor prioridad que la raíz. Primero se suma y al final se saca raíz. Y con eso determinamos el valor de la magnitud de nuestro vector. El ángulo, ¿cómo determinamos el ángulo? Le vamos a llamar θ. Con la tangente inversa, con los inversos encontramos los ángulos. Podemos utilizar el seno inverso, el coseno inverso, pero
lo común es que si tenemos los dos catetos, el valor de los dos catetos, la función que relaciona a los dos catetos es la tangente. Tangente es cateto opuesto, que en este caso es la B, sobre cateto adyacente, que en este caso es la A. ¿Sí? Y con la tangente inversa de B sobre A encontramos el valor de nuestro ángulo. Estas van a ser nuestras fórmulas para determinar el valor de la magnitud del vector de Z, y con la tangente inversa determinamos el ángulo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el número Z1 igual a 4 más 3i, por decir algo, ¿verdad? ¿Cómo encuentro su magnitud? Pues hago raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto sería 16 más 9. Esto sería raíz de 25. Así es que Z1 vale 5. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos el ángulo? El ángulo de ese vector, el 1. Bueno, hacemos tangente inversa de el opuesto, que es 3, o sea el imaginario, sobre el real, que es 4, y le aplicamos tangente inversa a 3 sobre 4. Así tal cual, en nuestra calculadora vamos a poner shift tangente para que salga la tangente inversa. No sé si se alcance a ver, pero tangente inversa, abrimos paréntesis, 3 entre 4. Y vamos a tener nuestra calculadora en radianes. En radianes dice que son 0.6435. 0.6435 radianes. ¿Sí? Este es el valor de nuestro ángulo y este es el valor de nuestra magnitud. Entonces podemos expresarlo, hay varias formas de mostrarlo, pero podemos expresarlo como Z1 también es igual a 5 con un ángulo de 0.6435 radianes. En nuestra forma de expresarlo, esta podría ser una. Estamos expresando la magnitud y el ángulo, ¿ya? La otra forma de expresarlo, que es más común aquí en matemáticas, es de forma exponencial. De forma exponencial lo que vamos a hacer es que lo vamos a expresar así, que es de hecho la forma en la que la vamos a expresar nosotros. Vamos a decir Z1 es 4 más 3i, o también es igual a 5. Vamos a utilizar la constante de Neper, que se representa con una e minúscula, y le vamos aquí a poner 0.6435i. ¿Sí? Y entonces esto representa la magnitud y esto de aquí representa el ángulo. Y le vamos a agregar la i. Entonces con eso estamos representando en forma rectangular o en forma polar el mismo número Z1. Forma rectangular, forma polar. ¿Ok? Vamos a utilizar el valor que nos da la magnitud, y como exponencial, como exponente de la constante de Neper, vamos a utilizar el ángulo. Así convertimos de forma rectangular a forma polar. Vamos a poner otro ejemplo.
Vamos a suponer que tenemos ahora los dos números estaban positivos, tanto el 4 como el 3 estaban positivos. Quiere decir que nuestro vector precisamente estaba en el eje, en el primer cuadrante. Recordemos que nuestro plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, cuando los dos están positivos. En el segundo cuadrante está negativo el real, positivo el imaginario. Va hacia el lado negativo de los reales, va hacia el lado positivo de los imaginarios. En el tercer cuadrante, los dos son negativos, tanto el real como el imaginario. Y por último, en el cuarto cuadrante es positivo el real, negativo el imaginario. Va hacia el lado derecho de los reales, va hacia abajo en los imaginarios. Entonces, ¿cómo saber cuál es el lado donde está nuestro vector? Por los signos. Los signos nos van a determinar en cuál cuadrante está nuestro vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el número, vamos a llamar Z2 al número, se me ocurre, menos 5, menos 12i. Menos 5, menos 12i. Entonces, los dos están negativos. Nuestro vector va a estar en el tercer cuadrante, ¿verdad? En el tercer cuadrante. Vamos a hacer la conversión. La magnitud de Z2 sería raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. No tiene ni siquiera caso que pongan los negativos. Recuerden, al elevarlos al cuadrado se van a volver positivos. Siempre adentro de la raíz, siempre pongan los positivos, perdón. Siempre positivos, para que no les vaya a generar algún error de que en alguna de esas vaya a restar en lugar de sumar. Siempre se deben de sumar. Entonces serían raíz de 25 más 144 y la magnitud de Z2 vendría siendo la raíz de 169. Con 5 y 4, 9, 4 y 2 son 6 y bajamos el 1. Entonces raíz de 169. Ustedes ponen raíz de 169 en su calculadora y dice que son 13. La magnitud es igual a 13. Buscamos el ángulo. Tangente, inversa, opuesto. El opuesto es el imaginario. Menos 12, menos 5. Entonces, menos entre menos da más. En realidad, vamos a sacarle tangente inversa. Shift, tangente. Y aparece tangente inversa. Igual podemos poner los signos. Menos 12 entre menos 5. Y dice que son 1.176. 1.176 radianes. Ok. Vamos a borrar ya esta parte. Por ahorita. Y vamos a tratar de ver cómo está nuestro vector. Fíjense, esto estaba más o menos así. Dice que vale 12 en el lado de los imaginarios, menos 12 de hecho. Vamos a poner así. Más cargado hacia hacia el lado. Va a estar en el tercer cuadrante nuestro vector. Vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ok.
Aquí hay 12 negativos, menos 12, y aquí hay menos 5. Trazamos perpendicular, aquí una perpendicular desde el eje de las X, una perpendicular desde el eje de las Y, y aquí donde se cruzan, ahí estaría nuestro vector, ¿no? Más o menos, imaginen una recta, porque no me salió muy recta, ¿verdad? Pero este sería nuestro vector Z2. Este ángulo, el que se mide hacia el eje horizontal, este es el ángulo θ, ¿ya? Porque para θ el opuesto es menos 12 y el adyacente es menos 5. Aquí está nuestro triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces menos 5 es el adyacente al ángulo, el menos 12 es el opuesto al ángulo. Fue lo que hicimos, opuesto sobre adyacente. Pero lo correcto siempre es medir desde el eje positivo de las X. Entonces, el ángulo que ahorita nos salió aquí solamente es este pedazo. ¿Qué necesitamos para poder saber cuánto mide desde acá? Pues nos falta esta parte, ¿no? Pero esa sí la conocemos. Vale 180 grados en grados sexagesimales, o también vale pi grados, pi radianes, perdón, no pi grados. 180 grados o pi radianes, ¿verdad? Porque la vuelta completa midiéndolo en radianes son 2 pi radianes. Entonces la mitad serían nada más pi radianes. Lo que tenemos que hacer es que el θ real, vamos a llamarle este θ prima, el θ real va a ser θ prima más pi. Entonces simplemente a ese número que nos salió le vamos a sumar, a la respuesta le vamos a sumar pi, y dice que son 4.3175 radianes. Esta sería ya nuestra respuesta del ángulo, nuestra respuesta final. 4.3175 radianes. Con eso, nuestra calculadora, cuando hagamos operaciones, va a saber en qué cuadrante exactamente está nuestro vector, nuestro número complejo. Si nosotros dejamos este ángulo, cuando querramos convertir otra vez a rectangular, las magnitudes, ahorita lo vamos a checar, las magnitudes, si lo hacemos con este ángulo o si lo hacemos con este ángulo, los valores salen igual, el valor es el mismo. El problema son los signos. Si lo hacemos con este ángulo, va a dar positivo, porque él va a pensar que estamos en el primer cuadrante, ¿ya? Más sin embargo, si lo hacemos con este ángulo, nuestra calculadora va a saber que está en el tercer cuadrante y los resultados nos los da negativos, como están originalmente, negativos, ¿ya? Entonces, de esta forma, poniendo el valor desde el eje positivo de los reales, desde el eje positivo de lo que normalmente utilizamos como X, nos dan los signos correctos. ¿Cómo podemos saber? Bueno, muy fácil. También podemos convertir. Ahorita estamos convirtiendo de forma rectangular a forma polar, pero también podemos convertir de forma polar a forma rectangular. Entonces, ¿cómo podemos convertir ahora de forma polar a forma rectangular? Si ahora nosotros tenemos la magnitud y el ángulo, ¿cómo podemos regresarnos a forma rectangular? Lo que vamos a utilizar es lo siguiente, también las mismas propiedades del triángulo rectángulo. Si tenemos nuestro triángulo rectángulo, esto es θ,
este es B, este es A, este es la magnitud. Ahora, primero fuimos de A y B a Z y teta. ¿Cómo vamos de Z y teta a y B? Ah, muy fácil. Este cateto es el cateto opuesto. ¿Quién relaciona el cateto opuesto a la hipotenusa y al... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Es cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Quién relaciona a la hipotenusa, al cateto opuesto y al ángulo? La función seno. Si recuerdan, dice seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso la hipotenusa es la magnitud de z. Y el coseno relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa, que en este caso es z, ¿verdad? Entonces, yo puedo encontrar el valor de A, si despejo, y este pasa a multiplicar. Z coseno de teta. Y encuentro el valor de A. Z vale 13 coseno del ángulo, que vale, miren la diferencia, 1.176. ¿Cuánto nos da? Y si lo hacemos con coseno de 4.3175, ¿cuánto nos da? En el caso del de abajo, porque ya lo tengo aquí el valor, serían 13 coseno, sin inverso, coseno de la respuesta que tengo ahí guardada, y me dice menos 5. En el caso de decir 13 coseno de 1.176, como ya le corté decimales, no me va a salir exacto, pero va a salir un valor casi muy parecido al 5. Dice, de hecho, se pasa 5.000, son 4 ceros y un 6 y un 2. .0000062. Esto es porque le corté, aquí tenía más decimales, el 1.176, y le quité esos decimales, pero pues realmente es un 5 si pongo todos los decimales. Entonces, si lo hago con este ángulo, que fue el que me salió de la división, me da el 5, el mismo valor, la misma magnitud, pero me lo da como si estuviera en el primer cuadrante. Si lo hago con el ángulo correcto, me da el menos 5, porque él sabe que este ángulo ya pertenece al tercer cuadrante. Es la misma magnitud, pero me dice además si es positivo o si es negativo, si utilizo el ángulo correcto, porque este estaba en el tercer cuadrante, iba hacia abajo. Lo mismo sucede con la B, ¿ya? Con la B, vamos a borrar esta parte, ya vimos que ya salió el 5. Y vamos a encontrar B. La B, si la despejo de aquí, sería lo mismo. Z pasa a multiplicar seno de teta. O sea, hace 13 seno del ángulo. Igual podemos comprobar los dos. 1.176 o 13 seno de 4.3175. Y si ponemos en la calculadora 13 seno de 1.176, nos dice 11.99999, o sea, prácticamente 12. Y si ponemos en lugar de 4.176, le escribimos, perdón, en lugar de 1.176 ponemos el 4.3175, nos dice menos 11.99999, o sea, menos 12. La diferencia del primer ángulo sin haberle sumado pi
es que nos lo pone como si estuviera en el primer cuadrante, nos da el valor de la magnitud, pero no nos dice correctamente el signo. Si ponemos ya el ángulo completo, habiéndole sumado pi, nos dice menos 12, que es lo que teníamos originalmente, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo hay que sumarle pi? ¿O qué vamos a hacer en caso de que... Eso es en el tercer cuadrante. Pero, ¿qué pasa en el segundo cuadrante? ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Decíamos, aquí los dos son positivos. Aquí es negativo y positivo el imaginario. Aquí los dos son negativos y aquí es positivo el real, negativo el imaginario. Bueno, si nuestro vector está en el primer cuadrante, lo vamos a dejar tal cual. Primer cuadrante se deja igual. Estamos hablando solamente del ángulo, ¿eh? La magnitud, esa sale de la raíz cuadrada, esa no tenemos que pensarle nada. Simplemente sacarla con la raíz cuadrada del cuadrado, de la suma de los cuadrados de los catetos. Segundo cuadrante. Se resta, el valor que haya salido, se resta de pi. Si nosotros estamos viendo que nuestro número complejo está en el segundo cuadrante, nuestro vector está en el segundo cuadrante, hay que restarlo de pi. Lo que nos salga exactamente. Por ejemplo, si no es el caso, pero si nos hubiera salido 1.176, entonces ponemos pi menos 1.176. Y lo que salga de esa resta es el ángulo correcto. Eso es para el segundo cuadrante. Se resta de pi. Tercer cuadrante. Se suma a pi. Lo que hicimos ahorita fue el caso ahorita que acabamos de resolver. Este número complejo está en el tercer cuadrante. Al ángulo que nos salió le sumamos pi, ¿verdad? Así hicimos una suma con pi, porque está de este lado. El del segundo cuadrante está de este lado. Nos sale este ángulo, este pedacito. Pues para encontrar este de acá, lo restamos. Este pedacito se lo restamos a pi, que es lo que vale hasta acá. Vale pi. Le quitamos este pedacito y nos queda el ángulo que nos interesa. Eso es para el segundo cuadrante. Tercer cuadrante, como el que acabamos de resolver, se suma a pi, ¿verdad? ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Cuarto cuadrante. Se resta de 2pi. ¿Por qué? Porque entonces nuestro vector va a estar aquí, por ejemplo, y el ángulo que nos va a dar cuando hagamos esta operación va a ser este. Entonces, si la vuelta completa vale 2pi, le quitamos este pedacito y nos quedaría lo que mide de aquí a acá, que sería la forma correcta de medir los ángulos. De todas maneras, cuando está en el cuarto cuadrante, lo pueden dejar tal cual como salga. O sea, pueden dejarlo así, con ese valor. ¿Por qué? Porque de todas maneras la calculadora entiende que lo están midiendo de aquí para acá. Que lo están midiendo, los ángulos se miden en contra de cómo giran las manecillas del reloj. Si los medimos como giran las manecillas del reloj, entonces hay que poner los negativos cuando van de aquí para acá. Entonces, si dejan ese ángulo así tal cual, vamos a poner que les da pi vale menos punto, no sé, menos punto 85. Y así lo dejan, cuando esté en el cuarto cuadrante, de todas maneras la calculadora sí puede encontrar los valores correctos porque sabe que están midiendo un ángulo negativo en la forma como giran las manecillas del reloj. Entonces se deja así tal cual y también te lo entiende. Lo pueden restar de 2pi o lo pueden dejar así cuando está en el cuarto cuadrante y de todas maneras la calculadora da los resultados correctos con los signos correctos. Eso sería para hacer conversiones de
forma rectangular a forma polar. Y ya vimos por acá también cómo podemos convertir si tenemos un número en forma polar y nos queremos regresar a forma rectangular con las funciones seno y coseno. Con el coseno nos entrega el valor del número real y con el seno nos entrega el valor del número imaginario. ¿Ya?